Saga no entré. Ah, sí. Entonces seguimos con la primera declinación. La, el- la clase pasada fue los contractos, porque las terminaciones son siempre las mismas. Pero cuando la raíz termina en vocal, hay una contracción con el, ¿cómo se llama? El sufijo que se le añade. Entonces choca la vocal de la raíz con la vocal del sufijo y entonces hay una contracción y entonces eso genera unas diferencias en cómo se presenta la primera declinación, pero sigue siendo la primera declinación y de todas maneras, aunque haya contracción, es fácil maliciar, es decir, darse cuenta que se trata de un sustantivo de la primera declinación. Y en esta última lección de la primera declinación, digamos, para eh, terminar todo, para ser exhaustivos con la primera declinación, vamos a ver los masculinos. Porque yo les decía que a ver, déjame prender la luz. Les decía que la primera declinación son básicamente femeninos. La inmensa mayoría de las palabras que se declinan por la primera declinación son femeninos. Hay algunos, sin embargo, masculinos, ¿verdad? Estos se distinguen de los femeninos porque tienen el genitivo en U, ¿verdad? El genitivo de la primera declinación es gemera, gemeras, ¿no? A, as. O bien, este, eh, doxa, doxes, ¿no? Cuando es una alfa impura. O bien kefalé, kefales, cuando es una alfa impura, con A larga, ¿no? Esos ya los vimos. Eh, pero todos esos son femeninos. Entonces, cuando tenemos un masculino de la primera declinación, se declina exactamente igual que los femeninos, pero en el genitivo toma la terminación U. Es la única diferencia. Todas las demás terminaciones pues, son regulares. Podemos recordarlas. Aquí pongo dos ejemplos. Neanías, que quiere decir joven, y es masculino, ¿verdad? Y polites, que quiere decir ciudadano. Neanías, la palabra en la raíz es neanía y se le añade la sigma en el nominativo. Entonces, neanías. En el dativo, me brinco, neaní a, acusativo neaní an y vocativo neaní a. Es decir, como gemeras, gemera, gemeran, gemera. Es exactamente regular. La única diferencia es que el genitivo termina en Genitivo. U. Y eso, bueno, eso lo distingue como masculino. Entonces, sí es la primera declinación tal cual, pero el genitivo termina en U. Por ejemplo, en la primera declinación tenemos como paradigma gemera, gemeras, gemera, gemera, gemera. Sí, el genitivo es U, es en U. Y esto ya me indica que es masculino, de la primera, pero masculino. Entonces, lo declino como si fuera femenino. Todo es igual, lo único que cambia es el genitivo singular. Eh, Aquí tengo con una A al final, ¿verdad? Una A pura. ¿Por qué? Porque la letra anterior es una rey. Dijimos con ro, épsilon y iota antes de la alfa. Eso hace que la alfa esté en todos los casos. Se conserva pura, digamos, ¿verdad? Cuando la terminación, cuando antes de la terminación no hay una rey, o sea, una ro, una épsilon o una iota, la vocal cambia a eta. Y es eta en todos los casos. Por ejemplo, polites, polite, politen. Bueno, y el vocativo sí cambia, pero polites, polite, polite, como si fuera que quefales, quefalé, quefalen, quefalé, ¿verdad? Lo único que cambia es el genitivo singular. ¿Mm? Entonces, ojo, aquí sí podría uno.
Entonces esto es una alfa impura. ¿Por qué es alfa impura? Porque se cambió Mm, por eta. En toda la declinación se cambió por eta. Esta es alfa pura porque está la alfa en toda la declinación. Claro, exceptuando el genitivo porque estos son masculinos. En cuanto al plural, siempre el plural toma las mismas terminaciones del femenino. Ay, on, ais, as, ay, como gemerai, gemerón, gemerais, gemeras, gemerai. ¿Mm? Con la característica, bueno, siempre son iguales. Ves, politai, politai, politón, politas, politas, politai. Siempre la terminación en plural es la misma, no cambia, aunque, menos el aunque genitivo. sea alfa pura, alfa impura o alfa medio impura, eso no cambia en el plural. La característica es que el genitivo en la primera declinación siempre lleva el acento genitivo plural. Siempre lleva el acento en la última sílaba. Fíjate cómo ñanía y ñanión, ñanías, ñanías, ñaye, ñanión. ¿Por qué? Porque genitivo plural siempre lleva el acento en la última. Polita y politón, polita es politas, polita, y el acento no se mueve más que en genitivo plural. Es una característica de la primera declinación. Entonces ya tenemos, no hay ninguna variante. De aquí, con lo que hemos dicho de la primera declinación, ninguna variante. Lo único que cambia es que el genitivo singular termina en U. Entonces yo digo, neanías, neanío, caray, no suena que esto fuera de la segunda declinación, porque termina en as el nominativo. Es que es de la primera, pero terminación U en genitivo. Bueno, y luego tenemos algunos nombres, ¿verdad? Que se declinan conforme, bueno, que se declinan los nombres propios de de otras lenguas, no se declinan en griego. Por ejemplo, si yo pongo Adam, pues Adam es hebreo, no es griego. Entonces yo translitero Adam, Aarón, Abraham, David, Jacob, Israel, Yosef, Natanael, Faraón, el faraón. Estas palabras que son hebreas o son Hebreas. extranjeras no se declinan, excepto cuando sí, excepto cuando sí. O sea, lo normal es que no se declinan, pero hay algunas que sí se declinan, ¿verdad? Entonces las voy a declinar conforme, conforme a la primera declinación, ¿verdad? Masculinos de la primera declinación, pero muchas veces no se declinan. Entonces permanecen invariables. Abraham, esté en el caso en el que esté, va a ser Abraham, ¿verdad? Jacob, esté en el caso en el que esté, va a ser Jacob, y así sucesivamente. A veces, los nombres propios se declinan. Por ejemplo, Jesús. Jesús sí se declina. Bueno, Pero eh, Jesús es este griego, ¿no? No, no, Jesús es hebreo. no, ¿verdad? Es hebreo. Yeshua, Yeshua Es- quiere decir salva. Eh, eh, Yeshua Sí, es es Salvador, ¿no? sí, Salvador, el que salva, ¿no? Ujú. Salvador. Este, y a muchos de ellos se les agrega una sigma, ¿verdad? En el nominativo, ¿verdad? En vez de Agripa, Agripas, eh, en el nominativo, y luego ya en el genitivo nada más queda Agripa. Bueno, un poco Javier, bienvenido, bienvenido, Jerónimo. Hola, Jerónimo. quería preguntar, Lina, dices, ¿Cómo? No te entendí, Jerónimo. No, es que no te oímos, Jerónimo. ¿Tú sí lo oyes para ti? ¿No? de persona como
Jesús, José, todos ellos. Personal, Se oye cortado, padre. bueno, Se oye muy cortado, no te entendemos bien. esos personales no se declinan. Los nombres No, propios que vienen de otras lenguas en Sí, griego está no silenciado el se, micrófono. no, ya, ahorita sí ya te entendí, ya te escuché, ya te corta. Ya se fue, o dijo Jerónimo, pues ahora no, no me oyen. pues ahora no. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Del vocabulario, histemi, este es el verbo poner, eh, levantar, en el sentido de levantar algo, ¿no? No tanto de alzar, sino de levantar, por ejemplo, levantar una estaca, levantar una piedra, un edificio. Sí, Jerónimo, ahora sí. Bueno, también es el verbo estar. ¿M? Y eso es fácil recordarlo por estas dos consonantes, ST, star, stare en latín. Entonces, histeme se utiliza para estar, ¿verdad? eh, estar parado, estar de pie, estar puesto. Histemi, ¿verdad? Con la preposición aná, será el verbo anahistemi o anistemi, ¿verdad? Anistemi. Eso querrá decir estar de pie, estar levantado. Y ese es el verbo técnico que se utiliza para hablar de la resurrección. Resurrección. Estar de pie, ponerse de pie. Anistemi, anahistemi. Si el verbo es anahistemi, lo primero que hago es suprimir la vocal de la preposición porque choca con otra vocal. Entonces queda anistemi, Ah, este, anistemi. Ya no puedo pronunciar el espíritu rudo porque ya no está al principio de la palabra. Entonces el verbo es anistemi. Y eso quiere decir volver a parar o ponerse de pie, como resucitar, volver a suscitar, volver a pararse. Bueno, Cathos es una, este, adverbio. es un adverbio, ¿verdad? De modo, ¿cómo? ¿Cómo? También puede ser simplemente Jos. Por ejemplo, en el Padre Nuestro decimos, Jos en Urano cae epiges, como en el cielo, ¿Cómo también decir? sobre la tierra. O Jos cae gemeis, afecamen tois ofeletas gemoi. Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Jos kai gemeis, afecamen, tois ofeiletais gemon. Jos quiere decir lo mismo que kazos, ¿no? Cardías, aquí tenemos un sustantivo de la primera declinación, ¿verdad? Femenino. G, en español es masculino, es el corazón. No, no, no. En griego es femenino. Cardías, y es alfa pura. O sea, se va a conservar el alfa en toda la declinación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la última letra de la raíz es una iota. Decimos cuando es rho, iota o épsilon, perdón, rho, épsilon o iota, es decir, rey. Cuando una de esas tres letras, rey, es la última letra de la raíz, la alfa va a ser pura, se va a conservar en toda la declinación. Entonces, cardía, como gemera. Bueno, entonces aquí está el nominativo y aquí está el genitivo y es femenino. ¿Eh? Corazón. Cosmo, los vamos a ver ahorita en lo que sigue. Este es de la segunda declinación. Oye, Javier, podría ser un masculino de la primera, como neanías, neanío o polites, politu. Sí, pero mira, la terminación del nominativo me está indicando que no es de la primera declinación, es de la segunda. Y este es un masculino, sí, cosmo, pero es de la segunda. Esto quiere decir orden, no quiere decir mundo, ¿verdad? El orden, el universo, el cosmos, el orden. ¿verdad? De ahí viene también cosmético.
eh, que es lo que ordena. Luego tenemos aquí tres palabras juntas que indican que se trata de un adjetivo. No es un sustantivo, no es un artículo, no es un verbo, no es una preposición, es un adjetivo. Y tiene tres terminaciones. Megas para el masculino, megale para el femenino y mega para el neutro. Eh, cuando la palabra polis es un Ciudad. femenino, polis, polios. Entonces, polis es femenino. Y yo alguna vez dije, no, es que no es, algunos dicen megalópolis, no, es megápolis. Eso pensaba yo, ojo, pero no, Javier, polis es femenino, entonces no puedo decir megapolis, tengo que decir megalópolis, porque es femenino. Entonces, una ciudad grande. eh, bueno, megas es masculino, megale es femenino y mega es el neutro. Así pasa cuando ponemos tres palabras, ¿no? Men, esta es una partícula pospositiva que se pone después y que quiere decir algo así como pues, ¿verdad? Hay que ver cuál es el matiz que añade a la palabra, ¿verdad? Eh, este es como el pues de Michoacán. Pues sí, a veces, pues sí, pues, pero no pues. A veces no tiene caso traducirlo. Aquí tenemos otra vez tres terminaciones. Necros, necrá, necrón. Esto quiere decir muerto, necros, necrá, muerta, y necrón, muerto, cuando el sustantivo es neutro. Eh, Sabemos declinar necrá porque es femenino, como gemera, gemeras, necrá, necrás, necrá, necrán, necrá. ¿Y por qué se conserva la A en todo? Porque la letra que está antes es una ro, necr, es una ro, y cuando es una rey, es una rey, entonces la A va Entonces, a ser pura en toda la declinación. Bueno, tenemos otro sustantivo de la segunda declinación, nomos, nomo. Como ven aquí, ustedes ya saben que les pongo las palabras más utilizadas en el Nuevo Testamento, ¿no? Nomos, nomo, pues es la ley, ¿verdad? En español, o sea, utilizamos esta raíz, la, la economía, economía, la ley de la casa, la ley de la casa. Bueno, nomos nomu es un masculino de la segunda declinación, que vamos a aprender ahorita. Hostis, getis, hoti, masculino, femenino y neutro. Y aquí es otro adjetivo, ¿verdad? Pero que puede funcionar también como pronombre, como los adjetivos mm, en español, ¿verdad? Buena mujer, pero buena, pues puede ser ya, la buena dijo que la mala era mala, ¿no? Ahí ya está funcionando como pronombre. mm, Hostis quiere decir cualquiera, o digamos así, cualquiera, cualquier, masculino, femenino y neutro. Ojlos, ojlu, otro de la segunda declinación. Eh, Javier podría ser femenino de la primera por la terminación U. Sí, pero mira la terminación del nominativo. Esto ya me indica que se trata de la segunda declinación, que ahorita vamos a recordar. Ojlos, ojlu quiere decir multitud, ¿verdad? La gente, la raza, la pelusa, eh, muchedumbre traducen a veces. A mí no me gusta la palabra muchedumbre. Gente, yo casi siempre traduzco eso como gente. Y telón es telonu. Aquí sí tenemos un masculino de la primera. ¿Por qué? Porque termina en u, pero miren la terminación es. Entonces, esta terminación me dice, ojo, es de la primera, sí, y esta terminación genitivo en u es lo que me indica que es masculino, ¿verdad? Entonces, jo, telones, telonu, el publicano, el recaudador.
este, y entonces lo voy a declinar como polites politu. ¿Mm? Siempre va a ser el alfa impura, es decir, el alfa se va a convertir siempre en eta. ¿Por qué? Porque antes no está una rey. Entonces voy a tener alfa impura en todos los casos. Telones y luego viene telón. Luego telone, telonen, telone. ¿Eh? Publicar. Bueno, a ver ahora, ¿quién es el guapo o la guapa? Nicras. Lámbano es verbo, ¿no? La, Lambano, lambano, lambano sí, es un verbo. es el verbo. mm, Padre, ¿qué verbo es? Ya se me olvidó. Es el verbo tomar, A los pero muertos. tomar de agarrar, coger, ¿verdad? Entonces yo tomo, ¿qué es lo que Tas tomo? es un neutro, ¿no, verdad? Nones. No, Tas es el artículo. el artículo, pero no es de neutro. Tú estás ta. Es un plural, Es un plural. ¿De qué es un caso? plural del caso Ese, ese. Es acusativo. ¿Qué género? Femenino. No. ¿Cómo se declina el artículo en acusativo? Eh, Tontento, eh, tustasta. Tontento, masculino, perdón, el singular, tontento, plural, tustasta. Aquí está, tas. Es un, es un, es un acusativo plural femenino. Entonces, esto es un acusativo. Si el verbo es yo tomo, esto es lo que yo tomo. Y es un femenino, plural. ¿Qué es lo que tomo? la- las muertes, Las las, muertas. Las las muertas. muertas, las Sí. muertas. Yo tomo las muertas. ¿Qué muertas? Pues no sé, las cucarachas muertas, ¿no? Las pulgas muertas, lo que sea, es lo que yo tomo, es lo que dice el enunciado. Tais cardiais. hacia Tais los otra vez corazones, un plural femenino o Es un plural plural femenino. Falta el femenino. caso. dativo, Es dativo, Dativo. acusativo. Dativo. Vivo. Este dativo. es el acusativo, este es el dativo. Entonces, a los corazones, Corazones. Corazones. o para los corazones, o con los corazones, o en los corazones. Tais cardiais es un dativo femenino plural. Entonces, ¿cuál es la proposición que le tengo que poner en español? Pues según el contexto, ¿verdad? Y esta última, Hagei. Hay, hagei, grafai. Es un plural, nominativo plural. muy bien, Lo, nominativo plural. Jai, aquí le sobra el hay. acento, le sobra el acento. Tacha para el profesor. Jai no debe llevar acento, pero sí es un nominativo femenino plural. Entonces, ¿qué dice aquí? Jai, jaguiai, grafai. Las santas, Palabras, no, las santas. escrituras, escrituras. Las Escrituras. sagradas escrituras. Exactamente. Las santas escrituras o las sagradas escrituras. Pues es que Jai, jaguiai, grafai. Hagiai, pues es el adjetivo de grafai. Y Hagiai está en nominativo femenino singular, ¿verdad? Y grafai también, porque es debe grafé, concordar. grafés. Grafé, grafés. Es toda alfa impura, siempre con eta en el singular. Y así ya sabemos que en el plural la primera declinación siempre va a ser con alfa. Entonces,
Nominativo plural femenino, grafai, grafai, y esto quiere decir escrituras. Y entonces tengo que hacer concordar el adjetivo, lo tengo que poner en femenino plural, nominativo, hagiai, y el artículo también. Pero esto es artículo, no es pronombre, por eso hay que quitarle el acento, si me hacen el favor. Y luego, Y luego te di eh, aquí, grafé, te agie, hagie, eh, te hagie grafé. es en singular, un femenino Ajá. singular, dativo, Dativo ¿sí? femenino singular. Singular, Toteto, toteto, es el artículo femenino singular, perdón, dativo singular, toteto, plural, tois, tais, tois, dativo. Esto es dativo singular femenino. Entonces, ¿qué dice aquí? para la Santa Escritura, Escritura. para la Santa O, Escritura, o o, con la Santa o No, en la por Sagrada Escritura, que a mí se me Escritura. hace que es, si yo le pongo en tejaguíegrafe va a quedar perfecto, en tejaguíegrafe, pero ojo, no le tengo que poner en. Basta con que yo diga tejaguiegrafé, porque ya eso es dativo. Ya me tendría yo que imaginar cuál es la preposición, según el contexto, ¿verdad? Pero aquí grafé está en femenino, singular, dativo. Entonces, el adjetivo tendrá que ir en femenino, singular, dativo, y el artículo también. El artículo tiene que amoldarse. Aquí la palabra que manda es grafé. Y si le pongo adjetivo, Escritura. tiene que estar en el mismo género, número y caso. Y si le pongo artículo, en el mismo género, número y caso. Bueno, ¿qué dice ahí? Para la Escritura Santa, Sí, eso ya lo vimos. La que sigue. ujú. Luego dice, Eipen, autois, o, el, jo- o, el atos, pi, No, esta es una Pilatos, pi, pi. Es una Pilatos, pi. Eipen eh, autois hopilatos. sí, dijo Pilatos. Pilatos a ellos. A ellos, autois. Ahí está, ¿no? Clarísimo, es un dativo plural masculino. Dativo, a ellos. Eipen, pues es el auristo del verbo lego, ¿no? Le Eipen dijo dijo Pilatos a a ellos. ellos, Y aquí, ¿por qué dice el Pilatos? Dijo el Pilatos. Dijo el Pilatos. Bueno, así se porque usa en nos cae griego. mal. Así se usa en griego, ¿verdad? No siempre aparece el artículo cuando se trata de un nombre propio, pero a veces sí. Y luego aquí, Eh, tú de Jesús, genomen en Betania, en Oikia, Simonos, Sí, mono. tú, exacto, la tru, le pru, tú le pru. tú, Entonces los tú, acentos, ¿verdad? tú, Tú tú, de Jesús, Jesús, genomenu, genomen, a ver, no, no genomen, genomenu genomen, en Bethanía, en Oikia Símonos, tú le pru. es que Tú de Mateo, Jesús, tú de Genomen, tú de Jesús genomenu, en Bethanía, en Oikia Símonos, tú le pru. Mateo, a ver, ¿qué tanto saben ustedes de la en Biblia? Betania, Eso, sí, merengues. Entonces, ahora vamos a traducir. Él, no, Y de, es un de, genitivo, de, Jesús, del. ¿En qué de Jesús, aquí está Jesús, Jesús, genitivo, Jesús, está Jesús. Jesús, pero aquí está declinado. Es Ujú. un nombre propio y aquí sí está declinado. No, Entonces, el Jesús,
o más bien del Jesús, y esto pues, del- pero o pues, quién sabe cuál sea el matiz, yo creo que las Biblias normalmente ni lo traducen. Genomenu Ese es del Gignomai, verbo ¿verdad? ser, es el verbo ser, el verbo gignomai, Mai, gignomai. 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 ¿En qué Ser, modo está? como, el ma- Eh, ¿Es indicativo? el No ma- es, No, no, no es, entonces no. es Ha de imperativo, ser no, ahorita, Ay, imperativo, ¿no? no, no es, no es. Es, no. a ver, Auristo, busca, es No, ahorita participio, no es es no. participio. participio. Pío, ¿Mm? Participio. es un Bueno, participio, maestro. es un Genitivo. participio. Genitivo, pues ahí está, genitivo, y está concordando pues con esto. Esta es una manera de decir que vamos a estudiar más después, ¿verdad? Del Jesús siendo o estando, Estando. eh, 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 del Jesús estando es una manera de decir cuando Jesús estaba. Sí, bueno, Ujú. eso lo vamos a estudiar más adelante. Pongo el genitivo con el participio y entonces ya, eso quiere decir cuando Jesús estaba, es una construcción que llamamos genitivo absoluto. Y porque este genitivo absoluto, pues, ¿qué está calificando? O sea, por qué está en genitivo? Pues quién sabe. Pero así se utiliza para decir cuando Jesús estaba o estando Jesús. ¿En dónde? En Betania, Betanía, sí. ¿En qué caso está Betanía? Es un nombre propio. ¿En qué caso está? Ah, coñota suscrita. No, 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 perdón. Está, Perdón, no, 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 no es nominativo. no es En, nominativo. ha de estar no, vocativo, ¿no? no, no es nominativo. No. Digo, Chicos, no, ustedes ya saben que la preposición en exige que lo que sigue esté en dativo. En dativo. Negativo. indicativo. Entonces, Betanía es dativo. Noten que es un nombre propio. Y en este caso Está sí está conjugado, declinado. sí está Declinado. declinado. Entonces, estando Jesús en Betania tiene que estar en dativo. ¿En dónde? Pues en Betania, con Betania, para Betania. En este caso, la preposición más adecuada es en, pero podría no estar la preposición en, ¿verdad? Tú de Jesús genomenu, estando Jesús, y aquí dice en Betania, aquí lo que está subrayado dice en Betania, no necesito la preposición, pero bueno, la preposición Mm. me aclara. Estando Jesús en Betania, en Oiquía, En casa En de la Simón, casa, en la en casa, casa, casa de en la en, Simón, casa. Símonos, ¿en qué caso está? Eh, el ese genitivo, ¿no? también está declinado. Sí, Es sí, genitivo. eh, Símonos, el nombre es Simón, ¿verdad? Y Simón Entonces, es genitivo. Símonos, pues sí está declinado, Símonos. Entonces, en la casa de Simón Tuleprú. El El leproso, lepro- ¿En qué caso está Tuleprú? genitivo, ¿no? Genitivo, Genitivo, singular masculino. ¿Por qué está en genitivo singular. masculino singular? Otra vez. Porque está calificando a Símonos, Símonos, de Simón. ¿De qué Simón? el Simón el leproso, leproso. Entonces, Tuleprú un está leproso. calificando a Símonos. Tuleprú es un adjetivo de Símonos.
Por eso lo tengo que poner en el mismo género, número y caso que símonos. ¿En qué caso está símonos? En genitivo, singular Digo, masculino. Entonces, tú lepru, genitivo singular masculino, ¿verdad? Bueno, ¿Mateo qué? ah, este, Jerónimo no Mateo quita el pues, dedo del renglón, ¿eh? Mateo 26:6. 26:6, tienes toda la razón, es con la unción en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de perfume, etcétera. Bueno, y luego, Jo, Joéis, Jo, y luego, eis, Geis. Geis. eis. ¿Qué es Geis? Bueno, primero lo leemos. Asia, No. Jo, Geis, farisaios, kai, jo, géteros, telones. fa, Eis, la preposición eis hei- quiere decir aguasia, pero aquí no dice eis, aquí Dice dice ellos G. empe- geis, geis. ¿Qué es geis? un, un- Exactamente. un- Uno, el numeral, ¿verdad? El cardinal uno, geis miagen, ya lo vimos en el vocabulario, uno, una, uno, pero no el artículo indefinido, sino la cantidad, ¿verdad? Entonces aquí se refiere a uno, singular, ¿verdad? A uno. ¿Un qué? Fariseo, Ah, ¿verdad? Entonces, un fariseo, jo geis farisaios, un fariseo, eh, farisaios, a ver, farisaios está declinado. yo pienso que mm, no está declinado. Pues podría estar declinado y eso ser un genitivo. O podría Entonces ser diría aquí, uno de los, no, pero los, entonces tendría que estar en plural, ¿verdad? Si fuera uno de los fariseos, tendría que estar fariseos en plural, pero no, está en singular. Entonces, no está declinado. Un fariseo, uno, o podríamos decir, para subrayar que es uno nada más, uno de los fariseos, ya sé, ahorita lo vamos a recordar. Kai, y Jogeteros, el eh, heteros es diferente, ¿no? sí, otro, otro, y el otro, telones. Ah, es Ay, ahorita nos acabó de sí, decir ahorita no está. publicano, del famoso telones publicano, era publicano. publicano, telones, telón, femenino de la primera. Entonces, aquí está eh, telones, Un telón. fariseo ¿Mm? Es de la oración del fariseo y el publicano. Uno era fariseo. Aquí falta la palabra era, es el verbo Sí, ser. y el otro publicano. Y el otro era publicano. O uno era fariseo y el otro publicano. Bueno, muy bien. Aquí hay un texto de Tolmetata Física que no vamos a leer. Perdón, maestro, esta palabra de publicano, este, que bueno, hace rato dijiste recaudador, pero ese es en este contexto, ¿no? Porque publicano y recaudador no son sinónimos, ¿no? O sea, publicano y recaudador es en este contexto de la Biblia, Sí, sí. porque No sé. publicano es así como de público, ¿no? Sí, en este contexto. No, no sé decirte Mira, fuera de este contexto cómo se utiliza la palabra ¿cómo sería? telones. Ujú.
pero aquí en la Biblia se refiere al Es recaudador un de impuestos. sinónimo. Ok, Pero haces sí, bien gracias. que probablemente fuera de la Biblia no sean sinónimos esas dos palabras. Ujú. Bueno, y ahora vamos con la 11ª lección, ¿verdad? Ahora sí ya pasamos a la segunda declinación. Es decir, de la primera declinación vimos, pues, alfa pura, alfa impura y alfa mixta, ¿no? Cuando el alfa se conserva siempre en el singular, alfa impura, cuando el alfa se convierte en eta en todo el singular, y la alfa más o menos, que se conserva en el nominativo, acusativo y vocativo, pero el genitivo y el dativo cambia a eta. Esa es la primera declinación. Y luego vimos los contractos, ¿verdad? Porque a veces la raíz termina en vocal y si le aumento un sufijo que comienza con vocal, se genera una contracción. Eso vimos la vez pasada. Y luego, ahora vimos los masculinos, ¿verdad? También dijimos que siempre los femeninos tienen la misma terminación, siempre, sea alfa pura, alfa impura o alfa mixta, siempre los plurales van a terminar igual. Y ahora vimos los masculinos de la primera, ¿no? Que son iguales, ¿verdad? Puede ser alfa pura o alfa impura, son iguales. La única diferencia es que el genitivo singular hace en Cambia. U, hace en U. Y eso ya nos indica que es un masculino, aunque sea de la primera declinación. Entonces, si yo tengo un masculino de la primera declinación y le voy a poner un adjetivo, el adjetivo tiene que ser masculino, ¿verdad? Aunque el sustantivo, Maestro, y perdón, sí, disculpe lo que decía, los nombres de personales, ¿verdad? Que llamamos nosotros, solamente algunos sí se definen, no todos, ¿verdad? Nomás el nominativo y los genitivo, extranjeros, los extranjeros, los los nombres extranjeros nombres que no son extranjeros. griegos. Normalmente no se declinan, Gerón. Normalmente no. A veces sí, a veces sí se declinan. Algunos nunca se declinan. Otros se declinan a veces, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús sí se declina, eh, eh, pero yo no me acuerdo haberlo visto nunca en dativo, por ejemplo, pero sí en acusativo, genitivo y nominativo. Jesús, Jesús en acusativo, Jesún, pero en dativo no me acuerdo nunca. Yesó, no me acuerdo haberlo visto nunca. Este, bueno, en fin. Este, hay algunos nombres propios, ¿verdad? Tanto de lugar como de persona, sí se declinan. Ahora estamos hablando de los nombres extranjeros, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la segunda declinación. En griego, como ustedes saben, hay tres declinaciones. La primera, o descubrimiento, la segunda, o descubrimiento, y la tercera. Las más sencillas son la primera y la segunda, porque no presentan en realidad variaciones, solo que si es alfa pura, impura, etcétera, y que si es contracto, eh, pero esas son variaciones mínimas. Bueno, en realidad también pasa lo mismo con la tercera declinación, pero tiene más variaciones, y eso es lo que la hace más compleja. La segunda declinación es tan sencilla como la primera, ¿verdad? Eh, Casi puros masculinos. En la primera, casi puros femeninos, uno que otro masculino. En la segunda declinación, casi puros masculinos, pero hay algunos femeninos. Entonces tenemos que estar alertas porque hay nombres femeninos que se declinan con la segunda. Y con el tiempo nos vamos a acostumbrar a que la segunda es masculina, sí, pero hay femeninos. La primera es femenina, sí, pero hay masculinos. Bueno, vamos a ver la segunda declinación, que es la más usual, ¿verdad? Ustedes la conocen ya, les pongo aquí el artículo. Hipos quiere decir caballo, jo hipos, en nominativo el caballo. Tu hipu, del caballo. To hipo,
con el caballo o en el caballo. Ton hipon al caballo o hipe. Noten que es una palabra paroxítona, o sea, grave. Y el acento entonces no se mueve. En las palabras oxítonas agudas, el acento nunca se va a mover en la declinación. En las palabras paroxítonas tampoco, tampoco se va a mover. En donde se mueve el acento es cuando tenemos una proparoxítona. ¿Por qué? Porque las sílabas largas al final no admiten que el acento se vaya hasta la antepenúltima. Se tiene que mover el acento y entonces ya se oye raro cuando uno lo declina. Pero si uno declina hipos, hipos, hipu, hipo, hipon, hipe. Ojo con el dativo, hipe. Tal vez la palabra más lógica para aprenderse la primera declinación sea Kyrios. Kyrios, que quiere decir Señor. Se utiliza para el señor López, el señor Pérez o el señor Dios. Joquirios, el Señor. Así dice Pablo, ¿no? Joti Jesús, que Joti, o no, para que al nombre de Jesús to onoma tu Jesús. Ah, que Jesús es Señor. Ah, ti Jesús, Joquirios, que Jesús es el Señor. Bueno, entonces es Kyrios, Kyriu, Kyrio. Aquí me faltó la iota suscrita, por favor, se la pone. Kyrion, y el dativo, el vocativo es Kyrie. Ojo con esa épsilon, ¿eh? Lo dije con Kyrie porque en la misa católica se dice Kyrie, Kiriel, Kyrie eleison. Oh Señor, es un vocativo. Oh Señor, Kyrie. Cambia, esa letra final es diferente, ¿verdad? Porque es hipos, hipo, hipo, hipon, hipe, ¿no? Kyrios, Kyriu, Kyrio, Kyrion, Kyrie. Este, y es el vocativo singular, oh Señor, ¿verdad? Aquí traduje, oh caballo. El artículo puede no estar, aquí lo puse por comodidad. En plural, hipoi, hipon, hipois, hipus, hipoi. ¿Mm? Siempre van a ser estas terminaciones, ¿verdad? Os, o con iota suscrita, on, en el vocativo. Plural, hoy, on, ois, us, hoy. Kyrioi, señores. Kyrion, de los señores. Kyriois, para los señores. Kyrius, a los señores. Kyrioi, oh señores. Siempre esas van a ser las terminaciones, ¿verdad? Aquí el artículo está nada más facilitando, ¿verdad? Eh, entonces yo en vez de poner, aquí les puse hipoi, hipos, hipu, pero yo les recomiendo que se aprendan la declinación con Kyrios. Kyrio, no tiene ningún chiste. Kyrios, Kyrio, Kyrio, Kyrion, Kyrie. Kyrioi, Kyrion, Kyrios, Kyrius, Kyrioi. Es exactamente lo mismo. Pero hippoi es una palabra menos usual. Kyrios es muy utilizada. Eh, el pronombre autos, aute, autos lo vamos a estudiar más adelante, pero ya lo hemos utilizado mucho. Es pronombre o adjetivo. Él, ella, ello. Y todo se declina. Esto es masculino, esto es femenino. Aute, autes, aute, auten, aute. Autai, autón, autais, autás. Autai en el femenino. Y auto, bueno, es el neutro. Y entonces aquí les pongo el masculino y el femenino. Autos, auté. Bueno, el masculino ya lo sabemos declinar porque es de la segunda. Autos, autú, autó, autón, ¿verdad? No pongo el vocativo. Autoi, autón, autois, autus, es exactamente las mismas terminaciones que acá, ¿verdad? Autos, autú, autó, ¿no? Auto y autón, autois, autus, esas son exactamente las mismas terminaciones,
¿Por qué? Pues aquí está en masculino, aquí está en femenino. Aute, autes, aute, auten, ¿verdad? Siempre con eta, ¿sí? Siempre con eta. ¿Por qué? Porque la vocal que femenino. está antes no es rey, es alfa Mm, impura. Entonces, siempre en el singular voy a tomar la eta, aute, autes, aute, auten. Y en el plural ya sabemos que la primera declinación siempre va a ser con alfa, siempre va a ser regular. Y esta es la terminación en masculino. Autoi, autai. Autón, autón. Bueno, son iguales. El genitivo plural, masculino y femenino son iguales. Así es el artículo, no ton, 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 en el plural del genitivo. En el dativo, el masculino es autois y el femenino es autais. Y el acusativo autus y el femenino autas, porque ese es, el artículo es tus, ¿no? Y el artículo es tas en femenino. Aquí puse el artículo, ¿verdad? Tus, acusativo masculino plural, tas, acusativo femenino plural. Bueno, como ven, es una declinación que no tiene ninguna dificultad en cuanto, sí, cuando se trata de unos sustantivos regulares, la terminación no tiene ningún misterio, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la segunda declinación, que es esta, ¿verdad? Esto es de la primera, que ya tampoco tiene misterio porque ya la vimos en las clases pasadas. En esta declinación, la segunda, predominan los sustantivos masculinos. En el griego extrabíblico, fuera de la Biblia, hay 7.200 masculinos, más o menos, ¿verdad? De esta declinación contra unos 400 femeninos. O sea, pues uno de cada 15, digamos, sustantivos de la segunda va a ser femenino. Uno de cada 15. O sea, la inmensa mayoría son masculinos. Al revés de lo que pasa en la primera declinación. Ojo con la desinencia e en el vocativo singular. Kyrie. Bueno, esto ya lo, ya lo vimos. El nombre Jesús se declina así. Entonces, aquel Jesús, autos, a ver, ¿qué maestro, pasó? ¿Así? el autos Dígame. es aquel, el Es significado. él, es él, ella, él, ella. ¿Mm? Que puede ser el pronombre, sí, el pronombre. Gracias. Él, ella. ¿Mm? Eh, aquel no, se dice de otra manera, aquel o aquella, es más bien él, ella. Eh, el nombre Jesús. Jesús, miren el nominativo, Jesús, genitivo Jesús, dativo Jesús. ¿Ven? Porque es irregular, es un nombre propio, entonces a los nombres propios les damos chance, ¿verdad? Muchos de ellos no se declinan, otros se declinan, pero esto tiene la diferencia de que el genitivo, el dativo y el vocativo es Jesús, pues es irregular. Ahora, hay que aprendérselo porque Jesús, pues sí, si leemos el Nuevo Testamento y no sabemos esto, pues sí, este, estamos atrasados de noticias. Entonces, Jesús es el singular, perdón, el nominativo, Jesús genitivo, Jesús dativo, Jesús vocativo y Jesún acusativo. Es irregular la declinación. Vamos a ver el cambio de acento, ¿verdad? Eh, Aquí les pongo tres palabras. La os, la u. Quiere decir pueblo, ¿verdad? Villa, aldea. La os, la u. Regular, ¿verdad? La os, genitivo la u, dativo la o, acusativo la on, la e, el vocativo singular. Es perfectamente regular, como Kyrios, Kyrio, Kyrio, Kyrion, Kyrie. En el plural, la oi, la on, la ois, la us, la oi. Como ven, esta palabra es oxítona, es aguda. El acento no se mueve nunca. La os, la u, la o, la on, la e, la oi, la on, la ois, la us, la oi.
El acento siempre queda en la última sílaba. Los sustantivos que tienen el acento en la última sílaba, en la declinación, no movemos el acento. La segunda palabra es paroxítona. Dulos. Dulu, fíjense la traducción, dulos, dulu, dulo, dulon, dule, como Kyrios. Kyrios, Kyriu, Kyrio, Kyrion, Kyrie. Plural. Duloi, dulon, dulois, dulus, duloi. Como Kyrioi, Kyrion, Kyriois, Kyrius, Kyrioi. Exactamente las mismas terminaciones. ¿Por qué puse esta palabra aquí? Porque es una paroxítona y vean que en las palabras paroxítonas nunca se mueve el acento, siempre va sobre la penúltima. Dulos, dulu, dulo, dulon, dule, dulo y dulon, dulois, dulus, duloi. Esas palabras no tienen chiste. El acento no se mueve, lo único que va a cambiar es la terminación. Y aquí tenemos una proparoxítona, apóstolos. Aquí está la penúltima sílaba, apóstolos. Antepenúltima, ¿verdad? Noten la terminación, es igual, es perfectamente regular, ¿verdad? La terminación es regular. Aquí les puse estos ejemplos porque aquí el acento sí se va a mover. Yo les decía, cuando añado una vocal larga, por ejemplo esta, diptongo, ya no puedo tener el acento en la antepenúltima, tengo que moverlo a la penúltima. Aquí tengo otra vocal larga, entonces el acento lo tengo que mover. Entonces la declinación es apóstolos, apostolu, apostolo, apóstolon, apóstole. Lo mismo pasa en el plural, apóstoloi. Esta no la consideramos una vocal larga, fíjense, no me obliga a mover el acento, pero esta sí, apostolon, apostolois, apostolus, porque aquí es otra larga, ¿verdad? Apostolus, apóstol. Que esta no la consideramos larga y por eso no, estas dos, el nominativo y el vocativo plural no las consideramos largas, por eso el acento no se mueve. Pero esta sí es larga, pues es us, ois es larga y omega, entonces esto me obliga a mover el acento. Entonces oye curioso la declinación, porque yo estoy acostumbrado a acentuar siempre en la misma. La oi, la on, la ois, la us, la oi. Duloi, dulon, dulois, dulus, duloi. Pero aquí apostolo y apostolon, apostolois, apostolus, apóstol. Bueno, ya les he dicho la razón. Cuando yo añado una vocal larga al final de la palabra, ya tengo que, si la palabra es proparoxítona, es decir, esdrújula, ya tengo que mover el acento. Bueno, pero en realidad esto solamente se lo puse para que vieran cómo el acento no se mueve en las palabras oxítonas y paroxítonas y se tiene que mover en las proparoxítonas. ¿Verdad? Estas son las notas que dije y ya está. Y ahora yo les digo aquí declina, ¿verdad? Logos, logu, logos, logu, logo, logon, logue. Plural, logoi, logon, logois, logus. Acusativo plural, logoi. Vocativo. Antropos, aquí es una palabra proparoxítona. Entonces, Ha cambiado. fíjense, antropos, antropo. ¿Ah? Antropos, sí, puede ser proparoxítona, pero si yo le pongo una vocal larga, que es la del genitivo u, Cambiado. tengo que mover el acento. Entonces ya no va a ser antropus, perdón, antropu, ¿no? Va a ser antropu. Antropos. Antropu en el genitivo. Antropo. Antropos, antropu. Antropo. Antropon. Antropon en acusativo. Antrope. Oh, hombre, antrope. Y en el plural, antropoi, antropon, antropois, antropus, antropoi.
Sí, parece que hablé en chino, pero en realidad seguí esta misma declinación, ¿verdad? Apóstolos, antropos, apostolu, Ah, antropo, mm, apostolo, antropo, apostolon, antropo, perdón, antropon, apóstole, antrope, y el antro- plural, apóstoloi, antropoi, apostolon, antropon, apostolois, antropois, antro- apostolus, antropus, y luego apostoloi, antropoi. Entonces conservamos el acento en antropoi aquí y acá, y en los demás lo tuvimos que mover. Es lo mismo que pasó con esta palabra, porque es proparoxítona, ¿verdad? Agape, agapes. Agape, agapes quiere decir agape, ¿verdad? Es amor, 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 pero ¿sí? como fraterno, ¿no? Como un amor comunitario o algo así, ¿no? Sí, eso es una traducción muy teológica. Eh, Ujú. estoy viendo el diccionario. Este es un diccionario de los 70. Es un poquito diferente en todo caso del gamma del ¿qué? Agape. Vamos a leer, a verlo. Agazos, agazón, agape. Agapau es el verbo amar, agapau. Agape, agapes. Simplemente no me da traducción. No me da ninguna traducción. Se les olvidó ponerlo. Amor. Amor, tal cual. Love. Este es una alfa impura. ¿Por qué? Porque no, la última palabra de la raíz no es rey, no es ro, ni épsilon, ni iota. Entonces es alfa impura, todo el singular. Agape, agapes, agape, agapen, agape. Y el plural, agapai, agapón, agapais, agapas, agapai, ¿verdad? Agazos, agape, Antropos agazón. es hombre, Antropos. Antropos es hombre, es antropo. ser humano, El de la ser humano. segunda declinación, Segunda perdón, declinación, sí, segunda declinación. y la otra Logos, también, logo. y luego de ¿Cuál la otra? segunda, Logos, logos, logo, también es de la de la segunda, segunda. sí. Esta es la que les recomiendo aprenderse como paradigma de la segunda, ¿verdad? Logos, logo, logue. Logoi, logon, logois, logus, logoi, en el plural. Se lo aprenden eso y ya tienen la segunda declinación, ¿verdad? Esto, bueno, hay que tener siempre en cuenta lo que les dije, ¿verdad? Cuando yo añado una vocal larga, la palabra no puede ser proparoxítona, tiene que ser paroxítona, ¿verdad? Un poco de Maestro, vocal. Sí, Jerónimo. se me falló mi teléfono. Nos daba una otra palabra, dulos, es dulos, dulo, Dulos, así se dulu, declina, sí. y Dulos, dulu. apóstol, y de apóstolos, Es apóstol, apóstolos, apostolo. muy bien, ¿Mm? Aquí lo que cambia es el acento, ¿verdad? La terminación es la misma, os, u, o, on, e. Os, u, o, on, e. Es la misma terminación, pero el dulos no se mueve el acento. En cambio, en apóstolos sí. Este es proparoxítona, apóstolos. Pero aquí tenemos una paroxítona. ¿Por qué? Porque tenemos una vocal larga al final. Acá tenemos otra paroxítona. ¿Por qué? Porque tuvimos que aumentar una vocal larga, ¿verdad? Y lo mismo aquí cambiamos apostolo, no es apóstolo, no, apostolon. ¿Por qué?
porque añadí una vocal larga y entonces tuve que mover el acento. Aquí también añadí una vocal larga, en este caso un diptongo, tuve que mover el acento. Aquí lo mismo, añadí una vocal larga y entonces tuve que mover el acento. ¿Ven? Bueno, Bien, gracias. sí, Jerónimo. Un poco de vocabulario. Para es una preposición, ¿verdad? Que quiere decir junto a o a lo largo de. Ya vimos en otro curso que es una preposición que, que puede tener tres casos. Puede ser genitivo, puede ser dativo o puede ser acusativo. Y si la palabra que sigue está en genitivo, tiene un sentido, la preposición. Si la palabra que sigue está en dativo, la preposición tiene un matiz diferente. Y si la palabra que sigue está en acusativo, la preposición tiene un matiz diferente. Por eso las preposiciones tienen su chiste, ¿verdad? Hay preposiciones de una termina, de un caso, de un género. Por ejemplo, en, lo que sigue de la preposición en siempre va a ser dativo, ¿verdad? Este, eh, tengo la preposición día, por ejemplo, a través de, sí, ¿verdad? Pero puede seguir un genitivo o puede seguir un acusativo. Hay preposiciones de dos casos, genitivo o acusativo. Y hay preposiciones como esta para que, que puede regir tres casos. Y hay un matiz diferente si el caso que sigue es dativo, genitivo o acusativo. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos las preposiciones. Simplemente ahorita, pues porque si yo les digo, para quiere decir junto a o a lo largo de, ustedes van a decir, es que no son, ¿no? Eso no quiere decir lo mismo. No, no quiere decir lo mismo. Eso depende del caso en el que esté la palabra. Polis, póleos. Esta declinación no la conocemos porque termina en os, el genitivo. No, la primera es gemera, gemeras. La segunda es Kyrios, perdón, logos, logu o Kyrios, Kyriu. Cuando el genitivo es os, es de la tercera declinación. ¿Sí? Y no la hemos visto. Polis, póleos quiere decir ciudad. ¿Sí? Y ya les decía yo que es femenino, femenino. G, polis, póleos, como en español, la ciudad es femenina. Por el womai es el verbo ir o venir. Eh, También el sentido de morir, pues porque es la persona que se va, ¿verdad? Es como erjomai, erjomai. Tienen el mismo significado, ¿verdad? Ir o venir o pasear. Eh, la preposición es la que les da, porque las preposiciones pueden pegarse al verbo, antes del verbo, y le dan un matiz. A veces el matiz es imperceptible, pero a veces sí, una preposición u otra antes del verbo cambian, pueden cambiar completamente el significado del verbo. Te quiere decir y, es una partícula enclítica, ya la veremos en la práctica, cómo se traduce. Tote quiere decir entonces, ¿verdad? Es muy narrativo, ¿verdad? Entonces fue, ¿verdad? O en otra ocasión, eh, es muy utilizada por Mateo, se utiliza mucho, es una partícula invariable. Haris haritos, otro os en el genitivo, esta es la tercera, ya las veremos. Haris haritos quiere decir gracia, ¿verdad? O agradecimiento. Geir Geiros, otro de la tercera. Geir Geiros, mano, mano. Eh, También de la tercera, no lo voy a declinar. Agazos, agacé, agazón. Aquí tenemos un adjetivo de tres terminaciones. Masculino, agazos. Se va a declinar conforme a la segunda, o sea, como la que conocemos, ¿verdad? Agazos, agazú, agazó, agazón, agacé. Como la acabamos de aprender la segunda declinación. Agacé, el femenino, se va a declinar como primera declinación,
¿verdad? Con eta siempre, pues un alfa impura. ¿Por qué? Porque la raíz no termina en rey. Entonces, en todo el singular se va a cambiar a eta. Entonces, agacé, agacés, agacé, agacén, agacé. Y en el neutro, agazón. Agapao es el verbo amar. A- a- amar, ¿sí? Y agape es el amor. Hay otra manera de decir amar, es fileo, fileo, de ahí viene el amigo, filos. Eh, Son dos maneras que son sinónimas, ¿eh? Agapao o fileo. Eh, Quieren decir, ambos quieren decir amar. Entonces, agapao quiere decir en realidad yo amo, pero así se enuncian los verbos en griego. Y agapé, agapés, bueno, pues aquí tenemos un femenino de la primera declinación, como que fales. Entonces es un alfa impura. En todo el singular voy a tener eta. Agapé, agapés, agapé, agapen, agapé. Mm, Perdón, perdón. A- agape, agapes, agape, agapen, agape. Estoy moviendo el acento, pero es una palabra paroxítona y no tengo por qué mover el acento. Bueno, vamos a hacer una que otra traducción, porque ya vimos muchas cosas en esta clase. Vimos la terminación de la primera declinación y vimos la primera parte de la segunda declinación. Evidentemente nos va a faltar los contractos de la segunda y los femeninos de la segunda, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Vamos a traducir estos enunciados. Ananías, Eipen, Hananías, Hananías. Hananías, Eipen, Saúl, Adelfe. Entonces, Ananías, pues es un nombre. Eipen dijo Ajá. A Saúl, hermano, Adelfe, ¿En qué caso está o del fe? eh, es el último que vimos el vocativo, Exactamente. Entonces, Ananías o dijo, Saúl, hermano. Saúl, o hermano. Exactamente. ¿En qué caso está Saúl? Bueno, ahí se supone que no está declinado, ¿no? No está declinado, pero ¿en qué caso está? Pues debe ser vocativo. Exactamente. Oh, Saúl, hermano. O simplemente Saúl, hermano. Pero esto es vocativo, esto también es vocativo. No se declina, no se declina, pero está en vocativo. Entonces, Hananías dijo, Saúl, hermano, ya saben que es cuando la conversión de Pablo, ¿no? Este, Que Basileia, Basileia, tu, Ceú. Entonces ahí dice el, bueno, reino, ahí dice que es reino, pero está como en femenino, ¿no? La reina, la reino, pero es reino, ¿no? no, es que es reino, en español es masculino, pero en griego es femenino. Entonces, Entonces dirá la reina, no, no, el el reino. reino, sí, en Ajá, español es masculino, pero en griego es femenino. ajá. O sea, en griego digo Ah, que ok. Basileia, en español, el reino, De Dios, exactamente. Este es otro de los, genitivo. sí, de la segunda declinación, Theos, Theú, Theo, Theón, Thee, ¿no? Como Kyrios, etcétera, pero aquí el acento es en la última, es una oxítona. Entonces, Theos, Theú, Theo, Theón, Thee. Oh Dios, Thee. Bueno, y aquí
eis tem basileian tu seu. No es hacia el reino, Ajá, está hacia el reino de Dios. exactamente. Eis es la preposición a hacia. Y esta preposición es de un caso. O sea, siempre lo que va a seguir después de eis está en acusativo. Es de un caso. Nada más acusativo. Entonces, por eso ten basileia está en acusativo. Entonces, a el reino de Dios o hacia el reino de Dios. Udeis, agatos, eime, eis, oseos, ¿Aquí qué dice? eis, No, heis, geis. joseos. Entonces, nadie o ninguno, Nadie o ninguno. nadie, ninguno, es santo, Agathos. bueno, No, ¿verdad? bueno. Santo, bueno, Nadie es bueno. nadie Nadie es bueno. es bueno. Sí, sí, n- no, Si sí, no, pero no, si no, si no, geis. uno Uno. es Dios, el Dios. Exactamente. el Dios. Nadie es bueno. Aquí dice nadie es bueno. Udeis agathos, falta el verbo. ¿Ah? Nadie es bueno sino, este sin acento condicional, sino uno, Uno, Dios. Dios. Y el que Lucas sigue, 18, To, 19. to, sí, gio, tu, antropu, tú, juió, juio, juió, to, juió, tu juio. atropo. Ajá. ¿Qué es eso? Para. Bueno, es el del hijo del No, hombre. no, ¿en qué caso está tú, juió? To, juió, No, no es dativo dativo. Entonces, la preposición que cabe ahí es para, para el para Hijo del el Hombre. hijo del hombre. Para el Hijo del Hombre o con el Hijo del Hombre. Ujú. Jesús, huye David, David, Jesús, Jesús, oh hijo de Jesús, David. hijo de David, Jesús, hijo de David. David. Aquí David está en genitivo, pero no está declinado, ¿ven? No está No, declinado, pero está en pero el genitivo, hijo sí, porque dice, pero esto es vocativo, vocativo. y, y esto también está en Eh, vocativo. Jesús es vocativo. Fíjense cómo les puse aquí que bien. Jesús eh, se declina igual en, en, en genitivo, dativo y vocativo, ¿verdad? Aquí, ¿por qué sé que está Genitivo en y dativo. dativo, perdón, en vocativo? Porque, Porque todos están en vocativo. no, David está en genitivo, Ajá, pero pero aquí, sí, y ese es vocativo, el hijo, huye, exactamente, sí. Entonces, cuye, Jesús también está en vocativo. en vocativo. Este, porque están en aposición, se dice. Son dos sustantivos, digamos, que son complementarios o puede uno estar en lugar del otro. Por eso les decimos en aposición. Y los dos están en el mismo género, número y caso. Yo puedo decir nada más hijo de David o hijo de David o nada más Jesús. No, no puedo decir nada más Jesús No, de David. no, No, pero está en genitivo, perdón, está En vocativo. en vocativo, porque es la expresión completa. Oh Jesús,
oh hijo de David. ¿Eh? Están aquí en la posición. Todos los dos en vocativo y David está en genitivo, pero nos ha declinado. Oh Jesús, oh Hijo de David. Jesús huye David. David. Eh, la última, Hágase dule. Hágase, es bueno, ¿verdad? Ahí ajá, está otro. Oh buen siervo, o siervo bueno, oh siervo exactamente, bueno. exactamente. Otros También dos está en vocativo. vocativos. Oh siervo bueno. Aquí la palabra principal es siervo, ¿verdad? Oh siervo. Ujú. Y agaceps es el adjetivo de siervo. Entonces lo tengo que poner en el mismo número, género y caso que el sustantivo al que está calificando. Entonces, oh siervo bueno. Siervo bueno y fiel. Bueno.